acompáñame por favor a esta escritura. Vamos a leer lo que dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Yo creo que es una escritura que conoces perfectamente. A mí en lo personal lo he compartido, me inspira mucho, me anima mucho. Y dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alababan a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Sin duda, como te decía, yo creo que tú has escuchado esa escritura. Vemos que desde el inicio de la iglesia, desde su fundación, los miembros tenían muy claro que pertenecer a la iglesia, ser parte de la iglesia, significaba estar involucrado en la vida de los demás, en una forma profunda, en una forma posible, de tal manera que las relaciones no eran grupos sociales o no era a ver quién me cae bien o con quién me llevo bien o quién se parece en mi carácter al mío, con quién soy más afín. Básicamente eran relaciones que transformaban nuestra naturaleza, nuestro egoísmo, nuestra manera de pensar, porque cuando los primeros discípulos se convirtieron, obviamente fueron transformados en sus pensamientos, en su manera de ver todo su estilo de vida, y obviamente eso se debía al propósito principal que Jesús tenía y que traía para nosotros. Entonces a mí me inspira mucho ver cómo eso sucedía, cómo eso pasaba, cómo leemos en el libro de Hechos lo que pasó. Después de venir de diferentes extractos culturales, económicos, de pensamientos diferentes, ellos fueron transformados y tenían fuertes relaciones profundas, como vemos aquí en esta escritura, que es muy inspirante de ver cómo generación a generación ellos fueron transmitiendo ese propósito principal que debe de ser tuyo y mío. Si yo pudiera resumir en un sentido esto que estamos leyendo, esto que estamos viendo, yo lo resumiría en esta palabra, básicamente, unos a otros. Esta palabra viene del griego y el significado de alelón, que es la palabra que se utiliza, significa unos a otros, refiriéndose a las relaciones que deberían de existir entre los creyentes. Entonces, el propósito de empezar hoy con este estudio que va a ser en el año, en los miércoles del año, obviamente vamos a tener diferentes actividades y todo, pero el propósito principal es que podamos tú y yo ser transformados y que podamos evaluarnos. Por eso es muy importante vas a utilizar y las vas a poderte preguntártelas. Antes de empezar, como te decía, te pido que seas muy honesto contigo mismo. Es para ti, no es para nadie más, es para ti. Responde las preguntas y tenlas cerca para repasarlas en cada reunión. La primera pregunta es, ¿quién es la persona con la que tienes la mejor relación en la iglesia? ¿Quién es la persona con la que tú tienes la mejor relación en la iglesia? ¿Ok? ¿Quieres puedes anotar, puedes tomar también la foto de la pantalla para que tengas? La segunda es, en una escala del 1 al 10, ¿con qué frecuencia hablas con esa persona al mes? Siendo 10 que hablas mucho con ella, siendo 1 que no hablas casi con ella. O sea, del 1 al 10, ¿con qué frecuencia hablas con esa persona al mes? Tercer pregunta. En escala del 1 al 10, ¿cómo calificas la relación en términos de franqueza y profundidad? Del 1 al 10, otra vez con la misma numeración que estamos teniendo, ¿cómo calificas en cuanto a la franqueza y la profundidad, en abrir los corazones?
Pregunta 4. En escala del 1 al 10, ¿cuánto buscas profundizar tú en tu vida y en la de otros discípulos? Otra vez en escala del 1 al 10, ¿cuánto tú procuras hacer eso? Y por último, esta relación, hablando de la persona que pusiste como la mejor relación de la iglesia, ¿te ayuda a ser más o menos como Jesús? O sea, ¿te ayuda a parecerte más a Jesús o te ayuda a parecerte menos a Jesús? Y tenlas presente porque el propósito de cada reunión es que podamos, obviamente, a través de los estudios que vamos a estar teniendo, evaluar nuestras relaciones, pero también transformarnos, ayudarnos unos a otros. La clase con que vamos a empezar hoy se llama Relaciones de acuerdo a la gracia de Dios. Qué importante, hermanos, es esto. Qué pasajes tan increíbles. Y acompáñame ahí otra vez, vamos a Mateo capítulo 22. Aquí vamos a empezar. Mateo 22, versículo 34 al 40. Esta es una escritura increíble porque Jesús expone de una manera radical la importancia. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo creo que hemos estudiado este pasaje, creo que lo hemos leído, hemos entendido o sabemos cuál era el propósito principal, lo que Jesús nos estaba enseñando ahí. Pero para entender un poquito el contexto del pasaje, en este pasaje que estamos viendo, tanto fariseos, herodianos y saduceos eran las sectas religiosas del judaísmo, las diferentes formas, o se les llamaba sectas dentro del grupo de los judíos. Y cada uno de ellos en sus aspectos, en su forma, querían poner a prueba a Jesús, teniéndole trampas. En este pasaje estamos viendo cómo primero empezaron los fariseos, luego los herodianos, luego los saduceos, y ahí estaban. Y aquí, al ver que se callaron los fariseos, vuelven a entrar, ¿verdad? Vuelven a entrar. Lo que ellos quedaban impresionados que es que en lugar de conseguir lo que querían, era que cuando Jesús dijera algo de lo que estaban preguntando, Jesús mismo se condenara y la gente no lo siguiera. Entonces, por eso lo acosaban con este tipo de preguntas y lo vemos continuamente en la Biblia, cómo ellos estaban queriéndole poner trampas a cada momento. Pero la gran sorpresa para ellos era que en lugar de que la gente no lo siguiera y en lugar de que Jesús cayera en ridículo, digamos, la gente se admiraba, la gente quedaba completamente sorprendida porque la enseñanza, cómo se callaban ellos, era impresionante, los dejaba sin habla. Entonces, al ver todo esto, llega este fariseo y le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Haciendo ver y entendiendo que ellos habían hecho una calificación, una serie de reglas que ellos habían, o sea, los mandamientos que había, le habían puesto una serie de estipulaciones que un judío comprometido tenía que cumplirlas. Y sabes, habían clasificado más o menos 600 leyes. Imagínate, ellos tenían que estar pensando en cumplir 600 leyes. Ahora, dentro de esas 600 leyes, que para ellos era la vida principal, el propósito principal, pusieron a Jesús a ver cuál es el más importante de todo eso que está ahí, qué es lo más importante. Qué retante, ¿verdad? Porque tal vez pensaron, Jesús no va a poder, aquí ya lo agarramos, ¿qué va a decir? Cuando todas son importantes, pero Jesús claramente se da cuenta, Jesús veía el corazón, las intenciones, pero Jesús responde lo central, lo principal, lo básico. Hermanos, no hay nada más importante que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón.
Ese es el punto principal de nuestra vida, no de las actividades. Amar, como dice la Biblia, con todo el corazón, con todo mi ser, con toda mi alma. Cuando yo leo esta escritura me confronta, porque me hace pensar si yo estoy amando así a Dios, si yo lo amo con esa profundidad. Por eso me imagino cuando ellos le preguntaron y Jesús contesta, ellos se quedaron sorprendidos de ver la respuesta de Jesús, pero entender la importancia de entender lo que significaba. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuántas cosas hagamos, no importa cuán grande sea nuestro servicio en la iglesia, no importa cuántos estudios tengo, no importa todo. Yo puedo ser un gran servidor en la iglesia y puedo estar involucrado en miles de cosas, pero si yo dejo de amar a Dios con todo mi corazón y me vuelvo más una persona activista, haciendo y deshaciendo y yendo de aquí para allá, pero pierdo el corazón, no estoy cumpliendo el mandato principal, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que uno de los peligros que corremos como discípulos es creer que por las cosas que hacemos o por las actividades que hacemos estamos bien, en lugar de investigar qué tal mi amor profundo a Dios. Por eso también los domingos estamos estudiando renovando el primer amor, porque lo principal que necesitamos entender es renovar nuestro corazón a Dios. ¿Por qué estamos aquí reunidos aquí hoy? Porque me dijeron que tenga que estar, o porque tengo un deseo profundo en mi corazón de crecer en mi relación con Dios. Tengo un deseo profundo de crecer en mi relación con mis hermanos. Nada, hermanos, puede sustituir ese amor. Dios nos habla. ¿Y cómo se muestra que realmente amamos hacia Dios? Se muestra con nuestra integridad. Se muestra en cómo nos relacionamos, el amor que nosotros brindamos. Sabes, podemos hacer muchas cosas y pueden ser correctas y perfectas, pero si todas esas cosas que hacemos no llevan la característica principal, que es el amor, de nada sirve. Si las cosas que yo hago las hago solo por hacerlas, pero no está la motivación principal, que es el amor, de nada funciona. También se muestra con nuestra manera de servir. Sabes, yo creo que una de las cosas más increíbles de estar en la iglesia, de ser miembros de la iglesia, es que podamos servir en cualquier área, en el área que Dios nos ponga, en el área que Dios... A mí me anima tanto cuando estábamos en las reuniones presenciales, ver hermanos que llegaban temprano a las reuniones a acomodar sillas, ver hermanos que llegaban temprano simplemente a saludar, ver hermanos que estaban aquí. Aún me animan los hermanos que se conectan antes de la hora para saludar a los demás, para tratar de confraternizar, para tratar de conocernos un poco más. Y yo sé que en este tiempo a veces hasta nos da miedo prender la cámara porque cómo nos van a ver, qué van a pensar, pero debemos de tener una convicción, hermanos, de mostrar nuestro amor, de mostrar esas. Y de esto va a tratar básicamente todo lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque Jesús deja muy claro que la relación con Dios es lo más importante. Y luego dice que la otra es con amar al prójimo de la misma manera. Entonces, para ellos esto era algo muy importante, para ellos era algo radical, y para nosotros, sin duda, tiene que ser así. ¿Cuánto necesitamos, o cuando vemos esto, necesitamos pensar? Déjame te pongo aquí la escritura. ¿Cuán centrales deben ser mis relaciones para seguir a Jesús? Y aquí pongo una serie que yo te pido que otra vez las anotes, las tomes para que las estudies. Ahorita te voy a explicar cuánto, pero la pregunta es, viendo todo esto, ¿cuán centrales son mis relaciones para seguir a Jesús? Si yo quiero seguir a Jesús, estas son cosas centrales en mi vida y en las relaciones que debo de tener con los demás. La primera, son tan centrales que van de la mano con amar a Dios. Es tan importante que Jesús habla acerca de amar a Dios con todo el corazón, pero al mismo tiempo amar al prójimo como a ti mismo. Tan centrales que demuestran que somos discípulos. Ahí están las escrituras, Juan 13, del 34 al 35. Tan centrales que nos entregamos al entrar a Cristo,
¿Qué quiere decir eso? Así como vimos en Hechos 2:42, cómo los hermanos del primer siglo estaban entregados a servir, a dar. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en lo central, que lo principal que nos une en nuestras relaciones. Tan centrales que así cumplimos el principio de Cristo. Gálatas 6:12. Obviamente, cada uno de estos aspectos vemos la centralidad de la relación que debemos de tener nosotros. Tan centrales que vivimos una vida digna. Y aquí es interesante, cuando está hablando de una vida digna, no está hablando como pensamos en la rectitud tal vez. De acuerdo al contexto de Filipenses, de lo que estamos viendo, se está refiriendo a la unidad, se está refiriendo a las relaciones, esa unidad que vimos en Hechos 2, y todos los días estaban unidos, confraternizaban, estaban en la expectativa, no se aislaban, sino estaban completamente unidos, tan centrales que nos dirigen a andar en la luz. Entonces, así de radical es esto. ¿Por qué te pedía que anotes estas escrituras? Quiero pedirte que las anotes, que le hayas tomado una foto. ¿Por qué? Esta semana, empezando mañana, yo quiero animarte a que cada día, por ejemplo, mañana jueves, puedes empezar a leer Mateo 22, 37 al 40. Y luego vas a reflexionar, vas a leer, primero leerla, luego meditar y luego reflexionar en lo que dice. Y vamos a buscar cómo la podemos poner en práctica. Necesitamos entender que tú y yo fuimos creados con una necesidad muy obvia en nuestras vidas. Tú y yo no fuimos creados al azar, fuimos creados con una necesidad primordial. Y esa necesidad primordial es tener una relación personal con el Creador y con los demás. Fíjate, muchas veces nos sentimos desanimados. Tal vez en esta pandemia te has sentido como ya no puedo, te has sentido tal vez frustrado y dices, ¿qué más hay? Y te sientes insatisfecho. Esa no es causa principalmente de la pandemia. Es causa porque no llenamos una necesidad en la cual tú y yo fuimos creados. Un hombre no puede cumplir su totalidad del propósito para lo que fue creado si no tiene una relación personal con Dios. Siempre que hay esa carencia, vamos a sentirnos insatisfechos, nada nos va a llenar, nada nos va a complacer. ¿Por qué? Porque hay una necesidad dentro de nosotros que no está siendo llenada. Entonces, por eso es la importancia, no solo de esas relaciones, pero por eso Dios nos puso a nosotros, entre nosotros, para formar esas relaciones. Hermanos, los hombres tenemos la tendencia de aislarnos. Los hombres tenemos la característica de, no, eso es de mujeres. Eso es como una idea que tenemos. Y no es cierto. En la iglesia lo más importante es tener esas relaciones profundas entre los hombres. Y por eso es que te hago estas preguntas, porque muchas veces estamos en la iglesia y no formamos esas relaciones, no buscamos crecer en esas relaciones. Las relaciones son parte importante y por eso necesitamos diferenciar. Pablo hablaba de dos partes principales. Pablo hablaba de la sabiduría humana con la sabiduría de Dios en Primera de Corintios, y en estos capítulos habla obviamente de la escritura que vamos a leer ahorita acerca de las relaciones en cuanto a la gracia. Entonces, Pablo notó en su primer carta a los Corintios, Pablo había notado que las relaciones del que estaban llevando los hermanos en la iglesia en Corinto, que ya estudiamos la carta hace unos meses, estaba llevándolos a ahogarse, estaba moviéndolos a un sitio muy peligroso. ¿Sabes por qué? Lo que presenta en resumen, y ya lo vimos cuando estudiamos la carta, pero lo que presenta Primera de Corintios básicamente, y por qué Pablo veía que peligraban fuertemente, porque había grupos divididos, exclusivos, siguiendo a líderes en vez de seguir a Dios, del capítulo 1 al 3. En el capítulo 4 habla de que eran arrogantes y orgullosos en su relación con Pablo. En el capítulo número 6 habla que se demandaban, eran tan mundanos que estaban llegando a demandarse en tribunales en vez de utilizar la misma iglesia y personas espirituales. En el capítulo 7 habla de algunos que estaban queriendo abandonar sus votos matrimoniales. En el capítulo 8, muchos actuaban prepotentes y orgullosos.
En el capítulo 11 eran insensibles a los pobres, menospreciándolos y se emborrachaban. Y en el capítulo del 12 al 14 habla de la controversia orgullosa sobre quién tendría los mejores dones. Entonces, por todo esto que vemos, ellos estaban completamente enfocados en esas relaciones, y por eso Pablo en la primera carta, la especificación que hace, están comparando la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Pero luego en el capítulo, en la segunda carta de Corintios, hace un énfasis muy diferente del 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, dice, pero para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestra conducta no se ajusta a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Fíjate qué increíble lo que está enseñando Pablo, está comparando, aquí hace una distinción, en 1 Corintios era la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, y aquí está enfocándose en la sabiduría humana y la gracia de Dios. La sabiduría nos enseña, la sabiduría humana nos enseña a ser independientes. Es triste que teniendo tantas herramientas para salir adelante en estos tiempos difíciles, nos volvemos independientes. ¿Por qué? Porque aplicamos la sabiduría humana. Hacemos o pensamos que podemos vivir como nos parezca, pero Pablo nos enseña a mirar la gracia de Dios. Pablo nos exhorta a que nos unamos. Y este año vamos a estudiar estas relaciones. Este año vamos a ver cómo podemos crecer tú y yo. Quitar ese mito que los hombres no podemos desarrollar una amistad profunda, que los hombres no podemos de verdad ser de una manera espirituales. ¿Sabes? Es algo que tiene que cambiar en nuestra vida. Tenemos que ser esos líderes que inspiran a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras madres, a las mujeres en el mundo, que puedan ver la gran diferencia, porque aplicamos en nuestras relaciones la gracia de Dios y no la sabiduría humana. Este es un llamado urgente que Pablo está haciendo, es un llamado fuerte que él hace. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, como te explicaba ahorita, significa vivir de acuerdo a la gracia de Dios. Hoy necesitamos preguntarnos, yo quiero preguntarte esta tarde, esta noche más bien, quiero hacerte esta pregunta, hermano. ¿Estás viviendo conforme a la gracia de Dios? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Y te has aislado? Yo creo que una de las cosas más importantes es pensar si te has aislado espiritualmente. En este tiempo te has, como la foto, a mí esa foto la quise poner porque me dice mucho. Estamos desanimados, pero aislados espiritualmente de los demás. ¿Estás viviendo con la sabiduría humana o con la gracia de Dios? Y el propósito principal de todo este tiempo, hermanos, es que tú y yo vivamos nuestras relaciones bajo la gracia de Dios. Qué increíble que Dios nos va a dar dirección de cómo debemos primeramente amar a nuestro Dios profundamente, y cómo al amar a nuestro Dios profundamente produce radicalmente una transformación que nos lleva a amar a nuestros hermanos. Como el tema del año es renovar, renovación, transformación, yo quiero animarte a que este año tú y yo nos renovemos en nuestra vida espiritual, nos renovemos en esta área principal de amarnos profundamente los unos a los otros. Ya en los ministerios poder terminar la reunión. Pero les agradezco muchísimo, hermanos, por este tiempo, y te animo mucho. Si tú sabes de alguien que no se conectó el día de hoy, anímalo, no lo regañes porque no se conectó, sino anímalo a entender que este es un tiempo muy especial que nos va a transformar a ti y a mí. Muchas gracias.